Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el equipo número 1, integrados por Aliaga Cardoso Antoinette, Alba Méndez Fabián, Anastasio Maguiña Chantal, Alarcón Segura Fabiana, Álvarez Agreda Luis, Ayala Lavi Ruth, y tras la presentación de mis compañeros, me presento. Soy la alumna Alvarado Vega Brenda Yareli. Bueno, para dar inicio deseo compartir una frase que orienta nuestro enfoque. Siempre parece imposible hasta que se hace, de Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. Le daré pase a mi siguiente compañero. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de la Sierra Norte del Perú. Provenía de una familia humilde y profundamente religiosa, lo que marcó parte de su sensibilidad humana. Estudió en la Universidad de Trujillo, donde se vinculó con círculos intelectuales y desarrolló su interés por la literatura y filosofía. En 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer libro de poesía con el que reveló una voz propia y distinta. Años después, en 1922, apareció Trilce, una obra revolucionaria que rompió con las estructuras poéticas de su tiempo. Sin embargo, su vida no estuvo libre de dificultades. Fue acusado injustamente y encarcelado. Esta experiencia influyó en su versión crítica. En 1923 viajó a Europa y se instaló en París, donde vivió entre la pobreza, el activismo político y una intensa dedicación literaria. Allí escribió obras claves como Poemas Humanos y también desarrolló narrativa, teatro y ensayo. Vallejo murió el 15 de abril de 1938 en París, dejando una obra que hasta hoy destaca por su hondura emocional y su compromiso a la dignidad humana. Vamos a exponer sobre el cuento de Papayón. ¿El cuento de Papayón qué? Bueno, el cuento de Papayón, escrito por César Vallejo, narra la experiencia de un niño humilde en su primer día de clases. Paco llega acompañado por su madre, quien trabaja como empleada doméstica para la familia Grieve, una de las más poderosas del pueblo. Desde el inicio se muestra que Paco es tímido, obediente y muy respetuoso, pero también está presionado por la situación económica de su familia. Ese mismo día también comienzan las clases Humberto Griegue, hijo del alcalde y acostumbrado siempre al ser el centro de atención. Desde que entra al aula muestra una actitud autoritaria, grita, empuja y exige que todos le obedezcan, ¿no? Paco, por miedo y por la posición social de Humberto, se queda callado, aunque lo trata de forma injusta. Esta primera parte del cuento muestra el contraste entre ambos niños y cómo la desigualdad social influye dentro del aula. Se intensifica el maltrato hacia Paco. Humberto le quita el asiento, sus útiles, y lo obliga a copiar la tarea. Paco no intenta intervenir porque sabe el poder de los Grieve y que puede afectar el trabajo de su madre. Mientras tanto, el profesor intenta mantener el orden en el salón, pero no logra darse cuenta del abuso que sufre Paco. Cuando realizan un trabajo escrito, Paco lo hace con esfuerzo, concentrado y con una buena letra. Sin embargo, Humberto, aprovechando un descuido de Paco, presenta el cuaderno como si fuera suyo. Esta escena es clave porque representa cómo la injusticia y el abuso de poder pueden imponerse sobre la verdad, especialmente cuando alguien vulnerable no sabe defenderse. También aparece César, un niño solidario, que ve lo que pasó y quiere ayudar a Paco. El profesor revisa los trabajos y felicita a Humberto por su cuaderno bien hecho, sin imaginar que en realidad es el trabajo de Paco. Cuando César intenta explicar lo que pasó, el profesor no le cree y defiende a Humberto, influido por su apellido y por la posición social de su familia. Paco, impotente y lleno de tristeza, no logra defenderse, termina llorando porque siente que nadie lo escucha ni lo respeta. Esta parte final refleja el mensaje central del cuento, la desigualdad social, el abuso de autoridad y la forma en que los débiles pueden quedarse desprotegidos frente a los poderosos. César Vallejo usa esta historia para denunciar las injusticias que muchos niños pobres viven en la sociedad y para mostrar la importancia de la empatía y la solidaridad y la búsqueda de un trato justo para todos. En agosto de 2025, un niño de 12 años fue brutalmente agredido en el colegio San Carlos en Chiclayo por sus compañeros. La golpiza fue tan grande que fue llevado de emergencia al hospital. Su padre denunció esto como un hecho ya muy ocurrente. El caso generó indignación y dejó en evidencia el problema tan grande que sigue teniendo el bullying en las escuelas. Recordemos que el bullying no es un juego y que todos podemos ser parte de la solución.
Hoy voy a presentar el ensayo Injusticia y Silencio, el eco del bullying en la escuela, basado en el cuento Paco Yunque de César Vallejo. Esta obra nos muestra cómo el bullying y la desigualdad pueden destruir el ambiente escolar y afectar profundamente a sus estudiantes. En el cuento, vemos que la diferencia social es una de las principales causas de la violencia. En el cuento se nos narra cómo Humberto Grieve, hijo de una familia rica, maltrata constantemente a Paco Yunque, quien proviene de un hogar humilde. Lo más grave es que el maestro observa estas injusticias y no interviene, reforzando la idea de que los poderosos pueden hacer lo que quieran y los pobres tienen que callar. Con esto, Vallejo nos muestra que la violencia no nace solo del agresor, sino también de toda una sociedad que normaliza el abuso y calla ante la injusticia. Además, otro factor importante es la falta de empatía y educación emocional. Cuando los estudiantes crecen sin valores como el respeto, la solidaridad o la tolerancia, desarrollan comportamientos agresivos y dañan a quienes los rodean. Organismos como la UNESCO señalan que aprender empatía desde pequeños es clave para evitar actos de violencia. El cuento refleja justamente lo contrario, un ambiente escolar donde no existe ni apoyo por parte de los compañeros ni por parte del docente. Las consecuencias del bullying también es un acto central. El acoso afecta el autoestima, genera miedo, aislamiento y puede dejar huellas que duran hasta la adultez, no nada más para el agresor, sino también para la víctima. En la historia, Paco soporta humillaciones constantes, y esto simboliza cómo el maltrato destruye la inocencia y hace que la víctima se sienta sola e indefensa. Diversos estudios actuales confirman que guardar silencio frente al bullying puede provocar incluso depresión o pensamientos autodestructivos. En conclusión, Paco Yunque sigue siendo una obra vigente y muy importante porque nos recuerda que la desigualdad, la falta de empatía y la diferencia todavía están presentes en muchas escuelas. El cuento nos invita a reflexionar sobre la necesidad de promover valores como el respeto, la justicia y la solidaridad. Solo así podremos construir entornos educativos mucho más seguros e igualitarios, donde ningún estudiante tenga que vivir lo que vivió Paco. Hola, hoy a mí me toca exponer sobre cómo se relaciona la ODS 10 y la ODS 16 con el tema que estamos tratando, que es el bullying. Ya dicho el tema, el bullying se vincula con la ODS 16 porque surge diferencias sociales, físicas y culturales. Asimismo, se reproducen desigualdades que afectan a los más vulnerables, generando así exclusión y aislamiento. También se relaciona con la ODS 16, ya que es una forma de violencia que rompe la convivencia pacífica y vulnera el derecho de los estudiantes. Como tema nos tocó el dolor humano inexplicable y devastador de los heraldos negros. A continuación doy pase a mi compañero Luis para la declamación. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. El poema Los Heraldos Negros expresa el dolor profundo e inesperado que golpea al ser humano en momentos difíciles de la vida.
Vallejo nos habla de un dolor que no solo se siente en el cuerpo, sino que también hiere el corazón y el alma. Es un sufrimiento que aparece de repente y sin explicaciones, y que deja a la persona confundida y sin saber cómo seguir. Además, muestra cuán frágiles somos ante aquello que no podemos controlar, revelando una mirada triste pero profundamente humana, donde todos podemos reconocer, porque en algún momento también hemos enfrentado golpes que nos marcan y nos hacen cuestionar la vida. Considero que el poema Los Heraldos Negros es impactante. Lo califico así porque expresa una gran fuerza emocional del dolor humano, transmitiendo una sensación de golpe y desconcierto que afecta profundamente al lector. La manera en que Vallejo describe el sufrimiento es directa, intensa y difícil de ignorar. Muro Oeste, publicado en Escalas en 1923, refleja el encierro, la injusticia y el dolor que Vallejo vivió tras su encarcelamiento, a través de un lenguaje vanguardista y fragmentado. El texto muestra cómo el muro simboliza la crisis interior de Vallejo, la lucha entre el silencio y la necesidad de poder expresarse. Vallejo sobrevive, pero queda marcado. Su cuerpo y su escritura se vuelven un testimonio de sufrimiento. La obra revela que los verdaderos muros no son físicos, sino los que dividen al ser humano entre vida y muerte. Colacho Hermanos refleja la crisis política y social que se vivió en el Perú en los años 30. Esta historia muestra a dos hermanos, a Cordel y a Cidel Colacho, quienes eran unos pequeños comerciantes en los Andes. Tras la llegada de una empresa norteamericana, ellos se enriquecen y con ese poder ellos empiezan a abusar de los campesinos, a monopolizar el comercio y ascienden políticamente hasta que Cordel llega a ser presidente. Cordel se interesa por intereses extranjeros, de las cuales finalmente él es derrocado y fusilado, dejando al país en una etapa nueva de crisis y luchas por el poder. A continuación presentaremos una historieta que tiene como título El abuso del poder. Esta historia narra cómo un político promete acabar con la pobreza. Cuando él sube al poder, incurre en la corrupción y utiliza el dinero público para su beneficio propio. Es ahí donde la población se da cuenta de que el mejoramiento de la ciudad aún no llega. Alzan su voz en protesta, las protestas van creciendo, denuncian los abusos y esto llega a los medios de comunicación. Y finalmente llega a la justicia, donde el político es destituido de su cargo. Finalmente podemos concluir que a través de las obras de César Vallejo, desde el bullying en Paco Yunque, la profunda reflexión de los Heraldos Negros, la crítica social en Colacho Hermanos y el mensaje del Muro Oeste, comprendemos que la injusticia y el sufrimiento humano siguen vigente. Su mirada solidaria nos invita a construir una sociedad más empática y justa y humana. Gracias.